Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos en la casa del Señor. Hoy, último domingo del año 2025. Saludamos a las personas que nos ven por este medio también. Un año que va terminando ya, pero que gracias a Dios hemos podido caminar, sujetos los que somos sus hijos. Hemos podido caminar acompañados del Señor durante todo este año. Tu familiar y amigo, nos escuchas, si todavía hasta estas alturas no has tenido un encuentro personal con Dios, te animo a hacerlo. ¿Qué vemos ahora? Luces. Salimos a la calle, ruido, confusión, todo está así. Y el mundo cada día más y más se complica. Y a veces tú dices, yo no encuentro ni la paz, a veces ni en sus hogares, porque hay problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué es? La respuesta está en nuestro Dios que envió a su Hijo, a Jesús, a morir por ti, por mí. Él quiere que seas salvo. Él te está ofreciendo la salvación. En este fin de año, no cierres tus oídos. Ábrele tu corazón y escucha. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, ese niñito que celebra la Navidad, no se quedó allí en ese niñito. Llegó a mostrarnos humildad y tenía un plan determinado, morir en una cruz, sin pecado. Él no tenía culpa de nada, pero venía a pagar la deuda que teníamos con Dios, que es el pecado. Y solo un ser así, sin mancha, podría quitar esos pecados. Sí, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nosotros un día hemos estado con esos amigos y familiares desorientados, no conocíamos al Señor, pero cuando el Señor nos tendió su mano, oh, aleluya, nuestra vida fue transformada y Él nos sostiene día a día. Y les puedo decir, amigos y familiares, que en la vejez y en las canas no nos desampara. Él es la mano protectora que tenemos cada amanecer. Sí, estás a tiempo. Mientras hay vida, hay la esperanza de alcanzar esa salvación que te ofrece gratis nuestro Señor. Él pagó el alto precio en esa cruz, derramó su sangre por ti, vuelvo a repetir, por ti, por mí. Su preciosa sangre fue derramada para salvación. Aprovecha esta oportunidad. No, detente a pensar en la quietud de tu momento que encuentres, porque si no, ya no habrá otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Escucha la palabra del Señor. Él te dice, ven, yo estoy acá. Abre tu corazón. Es una invitación que te hace hoy. Bien, y hoy día vamos a entonar sentado en su trono. ¿Quién está sentado en su trono? Pues ese Dios que fue clavado en la cruz. No se quedó ahí. Él resucitó. Fue llevado hasta la diestra del Dios Padre en el cielo. Sentado en su trono. Vamos a entonar esta alabanza con mucho cariño. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por este 2025. Y ponemos todo en tus manos. Más seguros no podemos estar. No sabemos lo que será mañana, pero hoy tú estás con nosotros. Y podemos seguir adelante porque tú nos das la fuerza. Bien, hermanos, vamos a entonar entonces, sentado en su trono. ¿Nos acompaña? Las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio. Señor, al que está en el trono, toda gloria, todo poder, toda autoridad, a ti, bendito Cordero que venciste. A ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. En majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, díselo, Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupacá los saluda este último domingo del 2025 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos, seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo, de esta semana, titula Reiniciar el corazón en tiempos del ruido. Comenzamos un nuevo año, estamos próximos a iniciar un nuevo año con muchas expectativas, planes, pero también venimos con agotamiento, cansancio, estrés acumulado durante estos 12 meses que ya han pasado. Venimos de meses llenos de voces, decisiones apresuradas y caminos que a veces hemos elegido sin habernos detenido a escuchar a Dios. Y esto no ocurre solamente a los jóvenes, también nos pasa a nosotros los adultos, que compartimos la misma necesidad: volver al centro de nuestra vida, que debe ser Cristo. Este año que se aproxima, el 2026, no se trata solamente de hacer más, sino de andar con Cristo. No se trata de correr más rápido, de lograr más metas, sino de encaminar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy el Señor te está invitando a hacer una pausa, a silenciar el ruido interior y el ruido exterior. Y cuando hablo de ruido no hablo de bulla, sino de todas las cosas que nos rodean, y a rendirle a Dios nuestras decisiones, cada paso que tomemos y cada día del año que está próximo a comenzar. Imagina, o voy a contarles la historia de un adulto joven que comienza su día con el celular en la mano. Antes de orar, ya revisó todas las notificaciones que le llegaron al celular. Mensajes, correos, noticias, notificaciones de Facebook o de Instagram, entre otras. Mientras está listando para ir a trabajar, su mente ya está empezando a divagar en diferentes decisiones que tiene que tomar. ¿Qué rumbo tomar? ¿Qué carro va a tomar? Si va a aceptar el nuevo proyecto, si va a cambiar de trabajo, si la relación que va a entablar es la correcta, si está llegando tarde las cosas en su vida, etc. Todo parece urgente, todo habla, todo opina ahí dentro de su cabeza. A lo largo del día, él recibe algunos consejos bien intencionados, comparaciones silenciosas, pero también siente presiones invisibles. Al final del día, al final de la jornada, se siente cansado, pero no porque haya caminado mucho, no porque haya trabajado mucho, sino porque ha escuchado diferentes tipos de opiniones y él no sabe cuál escoger. Sin darse cuenta, él va a tomar decisiones importantes, guiado pero por el ruido o las voces del mundo y no por la voz de Dios. Y esta escena no es algo que se aplica solamente a los jóvenes. Es un problema que se aplica a todo creyente. Y este inconveniente no está relacionado únicamente a la tecnología, al trabajo o a tus aspiraciones o tus sueños. El problema es que cuando Cristo deja de ser el centro de nuestras decisiones, cometemos errores. El nuevo año nos invita a cambiar el orden en nuestras prioridades. Buscar a Dios antes de responder. Orar antes de decidir. Escuchar la palabra antes de avanzar. Porque cuando Cristo es nuestro guía, incluso en medio de todo ese ruido del mundo, nuestro corazón va a encontrar dirección y descanso. Amén. Amén. Lo que acabamos de contar, lo que acabamos de describir, no es un caso aislado. Te debe haber pasado a ti.
Y este es el reflejo de esta generación y también del corazón humano, que necesita volver a escuchar a Dios. Por eso, al iniciar el 2026, la pregunta no es qué decisiones vamos a tomar, sino desde qué voz estamos escuchando para tomar esa decisión. Quiero ver con ustedes 3 temas en esta mañana. El primero, el ruido que nos fragmenta. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias Salmo 46, versículo 10. La palabra nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo no es una sugerencia suave, es una invitación firme y amorosa de Dios. Cuando la palabra nos está diciendo allí, estad quietos, no significa que vas a detener tu cuerpo, como cuando alguien te dice congelado, sino a quietar el alma, a callar esas voces interiores que te roban la paz, o reconocer quién es Dios en medio del caos. Este salmo, que fue escrito por el rey David, fue compuesto en un contexto en el cual él se encontraba en una inestabilidad emocional, estaba amenazado de su vida, y la nación estaba convulsionada, la nación de Israel. Pero fíjense que aquí Dios está prometiendo que el ruido no va a desaparecer, pero Él está prometiendo algo mucho más grande: la presencia de Dios en medio de ese ruido. Conocer a Dios aquí no es información intelectual, no es que tú hayas leído muchos libros acerca de doctrina, sino es confianza profunda en la disposición del Padre para ayudarte. Y cuando nuestro corazón está quieto delante del Señor, va a recuperar su centro y su sentido. En Cristo, en nuestro Señor Jesús, este llamado a la quietud se hace visible y cercano. Nosotros mismos hemos visto a través de las Escrituras, de los Evangelios, que Jesús vivió rodeado de ese ruido. Multitudes, demandas, conflictos, urgencias. Sin embargo, Cristo una y otra vez se retiraba, por ejemplo, a lugares solitarios para orar. Cristo nos muestra que la quietud no es escapar, no es huida, sino tener un momento de comunión con el Padre. Allí en la cruz, Cristo, cuando el mundo le gritaba rechazo o violencia, Dios estaba obrando para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Entonces vemos aquí que Cristo es la prueba de que, aunque todo parezca desordenado, Dios sigue siendo exaltado. Escuchar a Cristo entonces es aprender a vivir desde la obediencia, no desde la presión o las corrientes o las opiniones del mundo que te rodea, de tu entorno. Porque tú sabes muy bien que vivimos en una sociedad postmoderna que celebra ¿qué cosa? El movimiento constante, que todo lo tenemos que hacer rápido, que todo lo tenemos que opinar de manera inmediata, o tenemos que estar en una modalidad de multiárea permanente, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Cuando en nuestra vida tenemos silencio aparente, puede ser que nos incomodemos, porque a la opinión del mundo, hacer una pausa parecería pérdida de tiempo. O la quietud, que tú estés tranquilito, se confunde con que eres débil. Pero en este contexto en el cual estamos ubicando la prédica, este ruido, hablando del ruido del mundo, no viene solamente de afuera. Muchas veces este ruido también se convierte en un ruido interno. Y este ruido interno que representa ansiedad, estrés, tristeza, que te estés comparando con otras personas, que estés apurado o que tengas miedo al futuro. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Que tu corazón se fragmenta, que tu corazón se va a volver en varios pedacitos, dividido por todas estas voces que tú escuchas.
Y el primer llamado práctico que nos está haciendo aquí la palabra de Dios es reconocer ese tipo de ruido. Porque no todo lo que suena fuerte merece atención. Por ejemplo, si tú estás escuchando una música tranquilito ahí con tus audífonos y viene un perro ladrando, o escuchas un perro a lo lejos, ¿a cuál le presta más atención? Y el perro está encerrado, no te va a morder el perro. ¿Le prestarás más atención a la música o te preocuparás por el ladrido de un perro que está encerrado y no te va a morder? Muchas veces nosotros estamos haciendo más caso al ruido del perro que te amenaza pero no te va a hacer daño que a la melodía que tú tienes ahí en tus oídos. Esto nos está indicando que no todo lo que nos está a nuestro alrededor es una urgencia espiritual. El creyente entonces necesita discernir qué voces están moldeando nuestras decisiones. ¿En base a qué o con base a qué tú escoges tu decisión? ¿Qué carrera tomar? ¿Qué trabajo tomar? ¿O con quién te vas a casar? ¿Las expectativas sociales? ¿Que sea solamente alguien atractivo aunque no sea cristiano? ¿El miedo al fracaso? ¿La presión económica? ¿O tú estás dejándote guiar por la voz la voz de Dios que está revelada en la palabra, en la Biblia? Segundo, Dios nos está llamando a practicar una quietud intencional. Porque tú sabes que vivimos en un mundo que nunca se detiene. Debes buscar en medio de ese trajín diario momentos donde tú puedas tener un ambiente de silencio con Dios para que puedas así orar o estudiar la palabra, y esto va a ser un acto de fe. Y eso no va a ser un tiempo perdido. Tú dices, pero estudiar la Biblia va a demorar 1 hora, pero tengo que cocinar, tengo que hacer mi tarea, tengo que estudiar para el examen, tengo que cuidar al niño. Nunca el momento que tengas para Dios va a ser un tiempo perdido. Es tiempo invertido. Muchas veces también en las mañanas, por ejemplo, los días de culto, llegan tarde. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una cosa, tienen que hacer lo otro. Hermanos, no están perdiendo el tiempo dejando de repente hacer alguna cosa en casa para venir aquí temprano a la iglesia. Es un tiempo que están invirtiendo para su crecimiento espiritual. ¿Y hasta cuándo no se van a dar cuenta ustedes que 1 minuto que están perdiendo aquí para venir tarde a la iglesia es un tiempo que están perdiendo una inversión en su crecimiento? O 1 hora de estudio, o 1 hora de estudio de la palabra, o 1 hora de la Biblia o de oración en la noche, ¿acaso te va a ser menos productivo? Prefieren ver muchas veces una película en Netflix o cualquier otra cosa que orar. Hay creyentes incluso que están haciendo eso. Y no, pues, hermanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apaga tu celular, apaga tu televisor, no sé. Abre la Biblia, tranquilito, sin prisa. Ora, sin hacer una lista de las cosas pendientes que tienes ahí en casa. Aprende a estar delante de Dios sin depender de las cosas que te rodean. Porque esa quietud va a reordenar tu alma y va a devolver la claridad a tu espíritu. Amén. Amén. Tercero, este pasaje nos está invitando también a volver a centrar nuestra vida en la soberanía de Dios. Cuando la palabra te dice yo soy Dios, cuando dice el Señor yo soy Dios, tenemos que escucharlo. Nosotros no somos Dios, nuestros planes no son Dios, nuestros logros no son Dios. Cuando olvidamos que el Señor es Dios, vamos a cargar con pesos que no nos corresponden. El creyente va a vivir con responsabilidades, pero no debe vivir sin la ilusión del control absoluto que debe tenerlo el Señor. Y confiar en Dios va a hacer que esa carga de nuestro corazón se vuelva ligera. Un cuarto aspecto es que vivimos en una cultura que tiene opiniones cambiantes. Dios afirma aquí en este versículo que Él va a ser exaltado. Nuestra paz, hermanos, no depende de que el mundo esté en orden. Tú dices, voy a ser tranquilo cuando el próximo presidente estabilice la economía. Así venimos diciendo ya no sé cuántas décadas. Y por último, acá en el Perú tenemos presidente cada 5 meses, creo. Nuestra paz no depende de que el mundo esté en orden. Nuestra paz no va a depender del presidente que tengas.
Nuestra paz no va a tener de tu jefe, no, sino del Dios nuestro que sigue reinando. Esto debe transformar nuestra manera de ver las cosas, de enfrentarnos al trabajo, los estudios, a la familia y las decisiones que debes tomar cada año. Nosotros no debemos reaccionar entonces desde ese ruido del mundo o del ruido de tu estrés, sino debes responder desde la fe. Y la aplicación más profunda que podemos aplicar de este versículo es la siguiente: que nuestro corazón quieto debe ser un corazón que está alineado con Cristo. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, las demás cosas van a encontrar su lugar. Si Cristo es el centro de tu vida, tu trabajo va a encontrar su sitio, tu estudio va a encontrar su sitio, tu internado, tu sermón o todo lo que tú tengas va a encontrar su sitio. Tus proyectos en la vida, hasta con quién te vas a casar, te va a encontrar su sitio. Si estás en Cristo y se obedece su palabra, el creyente va a aprender a caminar en medio de la complejidad moderna cuando su alma esté firme en el Señor, porque va a aprender a estar quieto delante de Dios y a conocerlo verdaderamente. Amén. Amén. Una segunda lección es la siguiente: la renovación que Dios propone. Vamos a leer este versículo que lo conocen y lo deben conocer de memoria. Romanos 12:12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí, en esta carta que él escribió a los creyentes en Roma, a los romanos, nos habla con una claridad pastoral que atraviesa o ha atravesado todos estos 21 siglos. No se está dirigiendo aquí a personas alejadas de la fe. Aquí Pablo no está escribiendo a incrédulos, está escribiendo a creyentes que deben comprometerse, que son conscientes del riesgo silencioso de conformarse con el mundo. Por eso aquí Pablo está exhortando: no os conforméis, es decir, no vivas de acuerdo al mundo, significa eso. Acá no describe una presión externa violenta, no te está diciendo que el mundo te está obligando a tomar, por ejemplo, que el mundo no te está obligando a que vayas a la discoteca, a los jóvenes, ¿no? Que si no, el mundo está diciendo: ven a tomar, y tú tranquilito, sí, voy a tomar. O el joven creyente se va tranquilito a la discoteca, no obligado, sino tranquilito. Eso significa estar conforme. No es una obligación, sino que el creyente en ocasiones se está yendo al mundo de manera progresiva, solito, tranquilito, de manera casi imperceptible, sin darse cuenta. Porque el riesgo es también para el creyente que el corazón va a empezar a acostumbrarse, la mente se acomoda y la fe empieza a disminuir por inercia. La renovación que Dios está proponiendo acá no es cosmética, no es que te pongas maquillaje, no es superficial. Es una obra profunda que toca la manera en la cual pensamos, interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Entonces Dios desea de nosotros una fe viva, discerniente, capaz de reconocer su voluntad en medio de los contextos complejos de este mundo contemporáneo. Y esta transformación tiene su fuente y su modelo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vivió reaccionando a las expectativas culturales, ni ajustando su mensaje para hacerlo más aceptable. Escuchen bien esta parte. Cristo no vivió reaccionando o acomodándose a las expectativas culturales, ni ajustando su mensaje para hacerlo más aceptable a las personas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La mente de Cristo estaba plenamente alineada con la voluntad del Padre. Y desde esa comunión, Él vivía, hablaba y amaba. Aquí cuando la palabra nos está diciendo renovar nuestro entendimiento, es permitir que la vida de nuestro Señor Jesucristo
reoriente nuestras prioridades en la vida, nuestros valores y nuestras respuestas, nuestras decisiones o la manera de actuar. Porque en el Señor Jesucristo vamos a comprender que la verdadera transformación no consiste en cambiar de entorno. No puedes salir de este mundo. Vivimos en medio del mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir no adoptando una nueva identidad o adaptando tu identidad al mundo, sino con la identidad que Cristo te ha dado, centrado en la obediencia y el amor a Dios. Es por eso que al comenzar un nuevo año, muchas personas, y seguro tú mismo, has pensado en nuevos proyectos. Cuando hablamos de nuevo año, decimos cambios, metas o nuevos comienzos. Sin embargo, Dios te está invitando a mirar más profundo. El cambio que realmente va a marcar el rumbo no va a empezar en la agenda ni en las circunstancias, sino en la manera en que pensamos centrado en Cristo. El inicio de un nuevo año nos va a colocar frente a decisiones importantes. Y si no tienes una mente renovada, vas a correr el riesgo de repetir los mismos patrones de errores que año a año has cometido, aunque haya cambiado el calendario. Por eso, este tiempo es una oportunidad espiritual para rendirle a Dios nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras expectativas, planes y permitir que Cristo dirija el rumbo desde tu interior. Porque en esta sociedad postmoderna del siglo XXI, este llamado se está volviendo especialmente urgente. Vivimos expuestos a un flujo constante de ideas, opiniones y de narrativas que compiten por moldear la manera en que pensamos. Todo en esta sociedad se está relativizando. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Ahora expresar, por ejemplo, nuestro pensamiento cristiano en muchos países ya se considera como discriminación a otras personas o incluso hasta penado. Puedes ir a la cárcel, por ejemplo, y decir que quieres enseñar la Biblia en una escuela. Ahora todo se negocia, todo se redefine. En este ambiente muchos creyentes terminan viviendo con una fe que se está rompiendo. Cristo ya no está ocupando el espacio devocional en los hogares, pero otras áreas de la vida están empezando a competir. La renovación del entendimiento comienza entonces cuando reconocemos que existe esa tensión y decidimos enfrentarla con una honestidad espiritual. Aplicar este mensaje hoy implica, en primer lugar, asumir que nuestra mente es un campo de formación espiritual. Lo que pensamos repetidamente va a terminar configurando lo que creemos. Es como el actual desarrollo de la inteligencia artificial. Si tú ya has manejado inteligencia artificial, tú sabes de que para poder manejar ese tipo de tecnología, tienes que entrenarla. Es decir, darle información, darle lo que se llama prompts o indicaciones, para que esa inteligencia pueda responderte como tú deseas. Y de acuerdo a cómo tú la programes, te va a dar las respuestas. Algo sí está haciendo el mundo contigo, con tu cerebro. Si el mundo te está llenando de cosas malas y tú dejas que esas cosas malas inunden tu mente, aunque seas cristiano, vas a empezar a ir por ese camino. Pero si tú alimentas tu cerebro, tu espíritu, con la palabra de Dios, con buenas cosas, tu mente también se va a moldar a eso. Es por este motivo que la renovación no va a ocurrir de manera automática. Va a requerir intención, disciplina y humildad. Significa revisar nuestras ideas aceptando que tenemos que discernir las cosas que estamos viendo, escuchando, leyendo. Que los valores que hemos normalizado y que los patrones mentales que nos rodean están guiando nuestras decisiones diarias. Ahora, no se trata que te aísles del mundo, sino de aprender a habitar en este mundo con una mente transformada.
Esta renovación también nos está invitando a cambiar nuestra relación con el tiempo y la prisa. La cultura actual, ¿qué te está diciendo? La cultura actual te empuja a decidir rápido. Ya, al toque tienes que saber qué hacer. A opinar de inmediato o a responder sin reflexionar en lo que vas a responder. Una mente renovada aprende a detenerse, a evaluar y a buscar la dirección de Dios antes de actuar. Esto tiene implicancias prácticas en la vida laboral. ¿Este trabajo te conviene? ¿Este trabajo dignifica a Dios? Aspecto académico. ¿La carrera que voy a hacer va a ser para el servicio de Dios? Familiar. ¿La persona con la que me estoy relacionando es creyente? No todas las oportunidades son llamadas de Dios. No todas las cosas que se te presentan vienen de Dios. Y no toda urgencia merece una respuesta inmediata. La renovación del entendimiento nos capacita a discernir, no solo a reaccionar. Además, este proceso transforma la manera en que vamos a enfrentar la presión social. La conformidad suele presentarse como adaptación inteligente, como una forma de encajar sin conflicto. Sin embargo, el apóstol Pablo nos está recordando que la transformación implica también una diferencia visible. Vivir con una mente renovada puede implicar ir contra la corriente del mundo. Tomar decisiones impopulares, tomar decisiones que no le van a gustar a tus compañeros o a tus familiares. O mantener convicciones firmes en un entorno que está constantemente en cambio. Y esto no nace de que tengamos orgullo espiritual, sino de una identidad que debe estar arraigada en Cristo. Porque cuando sabemos quiénes somos nosotros en Él, en el Señor, no vamos a necesitar ser moldeados por el mundo para ser aceptados. ¿Qué te importa a ti o no debe importarte a ti ser acepto al mundo si estás yendo lejos de Cristo? Tú camina con el Señor aunque el mundo te diga que seas antiguado, aunque el mundo te critique, aunque el mundo te rechace, aunque incluso tus propios familiares te miren mal. No tengas miedo de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. La renovación del entendimiento también impacta nuestra vida emocional. Muchas veces el cansancio, la ansiedad o la frustración no provienen solamente de las circunstancias, sino de patrones de pensamiento que no son renovados en nuestra mente. Una mente que está saturada por el temor, la comparación o la autosuficiencia va a terminar agotando nuestra alma. Por eso es que hay muchos creyentes que están estresados, porque no saben por dónde ir. ¿Van por acá por el mundo o van por Dios? Y están ahí en esa pelea. Su alma va a estar agotada, pero tú ya sabes que debes renovar tu mente para caminar y obedecer a Cristo, y tu alma va a tener reposo, incluso en medio de los problemas que podamos tener. Dios, en cambio, ¿qué cosa te está proponiendo? Una transformación que va a traerte libertad interior. Al aprender a pensar conforme a la verdad de Cristo, vamos a comenzar a experimentar una paz que no va a depender de la estabilidad externa, sino de la confianza en su voluntad. Pero este proceso, sin embargo, no es instantáneo, tampoco es lineal. Renovar la mente es una obra progresiva. Renovar nuestra mente va a ser poco a poco. Va a haber resistencia interna. Tú mismo vas a tener problemas en querer avanzar. Porque de repente tienes hábitos arraigados, vas a tener momentos de retroceso. Tus amigos o familiares van a decir, no hagas esto, ¿cómo vas a ser un santito? Pero cada paso de obediencia cuenta. Aunque sea poquito a poquito, tienes que ir renovando tu mente. Cada vez que elegimos someter nuestros pensamientos a la verdad de Dios, estamos permitiendo que su Espíritu siga transformándonos. Y con el tiempo,
la voluntad de Dios va a dejar de percibirse como algo lejano o restrictivo. No vas a decir, ya no puedo ir a fiesta, ya no puedo ir al otro, ya no puedo hacer esto, ya vas a dejar de quejarte, sino que vas a ver que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, va a empezar a moldearte y vas a sentir tú también gozo, tranquilidad al hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando eso desafía tus deseos inmediatos. La renovación que Dios propone, entonces, va a producir una coherencia espiritual. El creyente va a dejar de vivir dividido entre lo que confiesa y lo que practica. La fe va a empezar a integrarse en todas las áreas de tu vida y las decisiones diarias que vas a tomar van a comenzar a reflejar una mente que está centrada en Cristo. Al iniciar este nuevo año, Dios no nos está llamando solo a cambiar hábitos externos. Cada decisión, cada proyecto y cada relación deben alinearse con la voluntad del Padre, dando lugar así a una vida más plena, firme y verdaderamente transformada. La tercera lección: el corazón enfocado en una sola voz. Ahora, hermanos, veamos en nuestras Biblias o en las notas que tienes allí, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. La palabra nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un año nuevo se abre delante de nosotros como un camino que está lleno de posibilidades, decisiones y voces que buscan orientar nuestro rumbo. Al comenzar este tiempo, Jesús nos está recordando una verdad importante. La vida del creyente no se define por las voces o por cuántas voces escucha, sino por cuál voz decide seguir. Analiza, ¿qué voces has estado escuchando en el 2025? ¿Las voces del mundo? ¿Las voces de tu propio ser, que tenemos errores? ¿La voz del enemigo? ¿O la voz de Cristo? En un mundo donde todos opinan, todo el mundo quiere aconsejarte, todo el mundo quiere presionarte para que hagas una u otra cosa, Cristo se está presentando aquí como el buen pastor que habla con claridad y amor. La fe cristiana no es solo creer ciertas verdades o crear verdades a medias, de obedecer a Cristo en algunas cosas y no obedecer en otras, sino de aprender a reconocer y obedecer la voz de aquel que nos conoce profundamente. Y Jesús aquí no está hablando de una relación distante o impersonal. Acá está diciendo que Él es nuestro pastor, que nosotros somos sus ovejas y que nos conoce. Esto implica cercanía, cuidado y compromiso. Al iniciar el año, muchos sienten la incertidumbre de lo que va a ocurrir el próximo año. No sabemos lo que va a traer los próximos meses. No sabemos cómo va a ir en el estudio. No sabemos cómo va a ir nuestro trabajo. O no sabemos si vamos a tener de repente alguna enfermedad. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿O qué desafíos vamos a enfrentar? Pero Cristo aquí no está prometiendo, no nos está asegurando que vamos a tener dificultades. Vamos a tenerlas, vamos a tener problemas. Pero sí Cristo está prometiendo que va a tener Él una cercanía o una relación segura con nosotros. Y escuchar la voz de Cristo no debe ser un acto ocasional, sino una forma de vida diaria. Porque cuando nuestro corazón se encuentra enfocada en la voz de Dios, vamos a encontrar estabilidad incluso cuando nuestro camino sea incierto. Este pasaje también nos está revelando que escuchar y seguir la mano de Cristo es importante para nuestras vidas. Y no se trata solamente de oír palabras agradables, sino de caminar en obediencia. En el contexto del Año Nuevo, esto nos confronta con una pregunta honesta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Desde dónde estamos tomando nuestras decisiones?
Muchos comienzan el año guiados por el temor al futuro, por la presión social o por las expectativas personales. Pero Jesús te está invitando a algo distinto, a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos todo el recorrido. Nuestra sociedad contemporánea nos está enseñando que nuestro corazón está expuesto a múltiples voces. La voz del éxito, la voz del rendimiento, la voz de la comparación o la voz del miedo de quedarse atrás, que no progreses. Estas voces aparentemente te prometen seguridad, pero terminan generando más confusión o ansiedad. Cristo, en cambio, ofrece una voz que da vida y descanso. Escuchar la voz de Dios requiere aprender a silenciar esas voces del mundo que quieren influenciar negativamente en ti y a crear espacios de comunión en el Señor. Y esto no es aislamiento, sino se trata de discernimiento espiritual. Aplicar este llamado al inicio del año nuevo implica cultivar una relación constante con Cristo. Y no basta con buscar su voz solamente en momentos de crisis, solamente los días domingos o cuando tengas que tomar grandes decisiones. Nuestro corazón se entrena en lo cotidiano, en la oración diaria, en la lectura atenta de la palabra de Dios, en la disposición de obedecer al Señor, aún en las cosas pequeñas. Un creyente que aprende a escuchar a Cristo en lo diario podrá reconocer la dirección del Señor cuando enfrentemos decisiones mayores. Jesús también asegura algo aquí, que es profundamente consolador. Nos dice en la palabra, en el versículo que hemos leído, nadie nos va a arrebatar de su mano. Amén. Al comenzar un año nuevo, lleno de incertidumbres globales, ahora con esta nueva gripe, los 2 sismos que ha habido en la costa el día de ayer, problemas económicos, posibles guerras, etc. Esta promesa nos recuerda que nuestra seguridad no va a depender de nuestra fuerza, sino de la fidelidad del Señor. Seguir la voz de Cristo no nos vuelve vulnerables, nos vuelve firmes. No nos quita la libertad, pero nos va a dar dirección. Un corazón que se encuentra enfocado en Cristo va a tener paz. No porque las preguntas o tus problemas sean resueltos, sino porque hemos decidido confiar en Él. Este año nuevo, Dios no nos llama a escuchar más, sino a escuchar algo mejor. No te está diciendo que multipliquemos nuestras opiniones, sino que debemos seguir una sola voz, la voz de Cristo. Cuando Jesús sea nuestra guía, nuestro camino puede ser de repente más exigente, pero siempre nos va a conducir a la vida, a propósito y a esperanza. A manera de conclusión, al llegar al final de este año debemos hacer una pausa necesaria para mirar el camino que hemos ya recorrido. Ha sido un tiempo de decisiones, de aprendizajes, de aciertos, de errores, de problemas, y también momentos de silencio donde no hemos querido escuchar la voz de Dios. En medio de ese ruido, Dios ha permanecido fiel, hablándote con paciencia, aun cuando tu corazón ha estado distraído. Este cierre de año no es solo un punto final, es un umbral espiritual donde Dios nos está invitando a detenernos y a examinar desde dónde hemos estado viviendo y escuchando. Hoy el Señor nos está llamando a hacer algo sencillo pero también profundo. Volver al centro, a aquietar tu alma, a permitir que nuestra mente sea renovada y a decidir a escuchar una sola voz, la del Señor. Y esto no se trata de promesas vacías ni de propósitos impulsivos, sino de una rendición constante. El fin de año nos debe recordar que el tiempo pasa, pero la voz de Dios permanece.
Cristo sigue siendo el pastor que conoce nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros anhelos más profundos. Amén. Al cerrar este año, entrega a Dios lo que pesa en tu vida, lo que no entiendes, lo que no puedes lograr, lo que quieres cambiar. Al abrir el nuevo año, hagámoslo de corazón, con un corazón dispuesto a escuchar y a seguir a Cristo. Que cada decisión tuya en este año 2026, sea grande o pequeña, encuentre su punto de partida en Cristo. Que no vivamos reaccionando o haciéndole caso al ruido del mundo, sino respondiendo y siguiendo a la voz de Dios. Porque cuando la vida se centra en Él, el año que termina encuentra sentido y el año que comienza va a llenarse de paz, de esperanza y de dirección. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por el mensaje que tú nos has dado y por la promesa que tú estás dándonos aquí de dirección, esperanza, consuelo y fortaleza, de la compañía que tú quieres darnos en este nuevo año. Pero también, Señor, nos enseñas que nosotros tenemos que escuchar tu voz y seguirla. Padre Celestial, ayuda a cada uno de nosotros a ser esa ovejita obediente que sabe reconocer la voz del pastor y no dejarse llevar por otras voces. Que tú, Señor, seas nuestra guía, nuestro modelo a vivir, a tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Susténtanos, Señor, en ese camino, dándonos la sabiduría para poder decidir de acuerdo a tu palabra. Que este 2026 sea para honra tuya, Señor, en todo aspecto de nuestra vida. Gracias, Padre, para ti sea la honra y gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.